Yo soy la doctora Gabriela Vargas, ginecóloga y obstetra. Bienvenidos a este podcast de Guardias y Charlas. Yo soy el doctor Rodolfo Doblado, también ginecólogo y obstetra con una subespecialidad en medicina reproductiva. Es para nosotros un honor iniciar este proyecto desde el fondo de nuestro corazón, ya que no solo vamos a compartir temas de nuestra vida laboral, sino también temas desde el fondo, como ya dije, del corazón, en donde van a conocernos quiénes somos más allá de la medicina. Y bueno, para iniciar, Vilma, ¿qué te parece si rompemos el hielo con la pregunta que todo el mundo nos hace? ¿Por qué decidimos estudiar medicina? ¿O qué nos inspiró a estudiar medicina? Bueno, en mi caso particular, tengo que decir que cuando uno es adolescente, uno no sabe qué dirección tomar, pero bueno, en ese momento, ¿verdad? Cuando uno está en esa transición de la vida estudiantil del colegio y va para la universidad, uno está lleno de miedos y preguntas y pues yo siempre había considerado estudiar arquitectura, pero por razones de la vida, en el examen de admisión de la Universidad Nacional Autónoma de Honduras, mi primera opción fue medicina y mi segunda opción fue arquitectura, la tercera opción era psicología. Entonces, cuando me dispuse a hacer el examen de admisión, pues aprobé el examen para medicina y dije, yo voy a estudiar medicina. Era algo que me gustaba, ¿verdad? Y creo que cuando fui una niña de escuela, más de alguna vez me preguntaron, ¿y usted qué quiere hacer cuando sea grande? Y yo decía, quiero ser una doctora, ¿verdad? Todos soñamos con eso, pero cuando llega el momento de decir, bueno, ya, ahora sí, tengo que tomar las cosas en serio, uno se llena de miedos y bueno, es una carrera larga, ¿cómo me voy a mantener? Mi mamá es una madre soltera que nos mantiene solamente ella y pues medicina siempre ha tenido la fama de ser una carrera cara y larga. Entonces uno comienza a llenarse de miedos y llegó el punto en el que mi mamá se rehusaba a enviarme a Tegucigalpa. Íbamos a salir de nuestro pueblito de Comayagua a Tegucigalpa, la capital de Honduras, que tenía fama de ser peligrosa, ¿verdad? De que muchas personas pues no logran concluir sus estudios porque de repente caen en vicios, caen en malas amistades, pero afortunadamente pues las cosas se dieron a mi favor y al favor de nuestro grupo de amigos, porque nos fuimos en un grupo de amigos, vos eras uno de esas personas, y pues Dios sabe por qué te pone en los lugares que te pone y por qué te junta con las personas que te junta, y pues aquí estoy. Yo creo que vamos a servir de inspiración para jóvenes que quisieran estudiar o que quieren estudiar medicina, ¿no? Porque pues mi historia es similar a la de Vilma. Yo ni siquiera se me había cruzado por la mente que iba a ser médico. Me daba miedo la sangre. O sea, en el colegio yo realmente le tenía pánico a ir a un hospital. Siempre dije que iba a ser un ingeniero en sistemas o un ingeniero químico. Además, medicina pues sí era una carrera cara, pero yo apliqué al examen de admisión, puse de primera opción medicina porque era la que más puntos requería. Entonces yo decía, si logro entrar a medicina, después me va a ser muy fácil cambiarme para otra carrera. Y no fue así. Tanto que intenté cambiarme 3 veces. En ese entonces se hacía por teléfono el cambio de carrera. Y justo cuando iba a decir a qué carrera me iba a cambiar, se cortaba la llamada, hasta el punto que pues me tuve que matricular el primer periodo y lo que me ofrecía la universidad era llevar cierto número de clases de medicina y ya después cambiarme para la ingeniería que me gustaba. Pero realmente me fui enamorando poco a poco de esta carrera hasta el punto que ya cuando cumplí los requisitos para poder cambiarme a otra, dije no, lo mío es medicina. Hablé con mi familia, con mis hermanas que sí podían apoyarme y pues gracias a Dios aquí estamos. No me arrepiento de haberla estudiado. Y sí te quiero preguntar qué sentiste al dejar tu zona de confort, al dejar de vivir en Comayagua, en este pueblito que tanto queremos y al cual pues regresamos después de eso, e irte a la capital, que es una ciudad que es famosa por ser peligrosa, por como dijiste, pues tener otro tipo de cosas que ofrecerte y que pues a veces no son las más indicadas. Sí, bueno, afortunadamente
el haber salido de aquí en un grupo de amigos que ya nos conocíamos desde pequeños, desde que iniciamos el colegio, creo que fue un factor fundamental para sentirme segura, ¿verdad? Y porque pues nuestras familias también se sentían seguras al saber que es un grupo de muchachos que habían crecido con buenos valores, que, bueno, claro, ellos están llenos de miedos también, pero confían en que nosotros íbamos a hacer las cosas correctas. Entonces, eso creo que eso es fundamental y eso es algo que todos deben creo, tener en consideración. Un buen círculo de amigos o de personas que te apoyen va a ser un factor fundamental para predecir el éxito o el fracaso de los proyectos que vos te propongas. Entonces, vivir en Tegucigalpa, claro que daba miedo, pero de repente el estar entre amigos, el ir a hacer cosas entre amigos, estudiar entre amigos, te facilita mucho, ¿verdad? Las cosas. Y creo que eso facilitó esa transición. No sé a vos si te pasó algo extra o porque vos eras parte de ese grupo de amigos que vivíamos juntos en el mismo edificio y estudiábamos juntos, llevábamos clases juntos. Ahorita recordando pues que Dios siempre nos cuidó porque nosotros nos subíamos a A Rapiditos, los a buses los buses. Me urbanos. acuerdo de la historia de la vez que queríamos ir a conocer la aldea Suyapa Ay, y no. que nos fuimos en el Rapidito, recuerden, que Sí. no sabíamos hasta dónde nos iba No. a llevar. Y pues luego con miedo todo, pero logramos regresar a nuestras casas y sí, definitivamente es fundamental un buen grupo de apoyo porque pues así estudiábamos juntos, llevábamos las clases también juntos. Eso facilitaba pues que si alguien olvidaba anotar algo, ya le podía preguntar al otro, el momento de los exámenes también, pues al repasar cosas importantes, eso nos garantizaba que tuviéramos éxito al final de cada semestre. Sí, sí, siento que es difícil siempre estar lejos de la familia. Yo estaba acostumbrado, por ejemplo, que en mi casa me hicieran todo y pues allá ya me tocó cocinar, lavar ropa, aunque en lavadora, pero Te vuelve una lavar persona independiente, o sea, definitivamente. salir de tu casa, y estamos hablando de que salimos de Comayagua a Tegucigalpa, siempre en Honduras, pero ¿qué tal vos en tu caso que te tocó salir de Honduras a México a vivir una nueva experiencia? ¿Cómo fue? Sí, al inicio pues fue complicado el adaptarte a una nueva cultura, porque aunque seamos latinos somos muy diferentes. Yo te comentaba que hasta algunas palabras las decíamos o las decimos diferente. Una anécdota que tengo es que al llegar a México estaba con una paciente y para nosotros es muy común decirle a una mamá si su bebé ya dejó de mamar, ¿no? Pues yo dije allá en México y el bebé ya dejó de mamar y de repente la señora se me quedó viendo. Allá en su constructo eso significa otra cosa. Y una de mis colegas allá en mis colegas es como entró inmediatamente y le dice, es extranjero. Entonces sí, al principio sí, sí te dificulta, pero poco a poco te vas adaptando. Fui muy recibido, como te digo, tuve la fortuna de que pues yo tiendo a caer bien entre las personas, a tratar lo mejor posible a los demás, entonces eso pues sí me ha facilitado abrir puertas, que al final el abrir puertas pues es algo muy muy importante en esta vida. Si vos tuvieras que darle un consejo a los papás de un muchacho o muchacha que va a salir a estudiar, que se va a ir de su pueblo o de su ciudad y va a cambiar de ambiente, ¿qué le dirías? Yo le diría a los papás que si ellos hicieron un buen trabajo educando a esa persona, no le cierren las puertas, no le corten las alas, porque realmente uno cuando está fuera de su casa es el reflejo de lo que le inculcó su familia, del cómo ellos te educaron. Y pues sí es importante definitivamente, el estudio te cambia la vida, o sea, te abre muchas puertas, oportunidades para viajar, para conocer el mundo, para ayudar a las personas. Entonces, ese sería mi mayor consejo. Y yo creo que otra cosa que tienen que tener en cuenta los papás cuando van a mandar a sus hijos a estudiar al extranjero o bueno, fuera de su ciudad, es que eso los va a volver mejores personas, personas independientes, adultos que van a aprender a resolver en el transcurso de su vida. Pero que una persona que, como vos decías, siempre vive en su casa, siempre le están haciendo todo, es una persona que poco a poco va a desarrollar un miedo a tomar sus propias decisiones, a arriesgarse, ¿verdad? Porque esa, o sea, el que vos salgas de tu zona de confort te hace perder el miedo,
¿verdad? Te hace abrir la mente. Por ejemplo, vos que estuviste en México, ves que es una cultura diferente, aunque somos latinos, que muchas cosas son diferentes. Así es. Y bueno, recordando también estuvimos viviendo en Olancho. Ajá, es ¿Qué cierto. recuerdas de esa experiencia? Porque también fuimos a hacer una rotación de internado allá en Olancho, muy buena. Creo que una de las mejores rotaciones a Sí. nivel nacional en cuanto a medicina interna. Recordando con cariño tanto a nuestros maestros de aquí de Comayagua del internado como a los de allá de Olancho. Y me acuerdo pues que también nos tocó irnos a vivir esos 3 meses allá Y solos. uno miraba lejos de Comayagua al Ancho, ¿va? No digamos de Comayagua a México. Sí, no, no, definitivamente uno al inicio pues se va con lágrimas en los ojos, pero al final uno inicia a ver cuesta arriba todo, pero al final ese iceberg pues ya poco a poco va saliendo a flote y ya uno tiene los frutos, ¿no? Haces amistades, conoces nuevas personas, adquirís nuevos conocimientos, conoces cómo se manejan otros hospitales, que si bien es cierto, son hospitales públicos y todos deberían estar regidos bajo la misma norma, siempre hay muchas diferencias y vos ves muchas cosas que a la larga te van a servir en tu vida, ¿verdad? Para tomar decisiones, para hacer muchas cosas. Entonces, yo creo que una de las cosas más importantes en la vida es hacer buena amistad y dejar buenos conectes en cada lugar a donde vos vas. Eso te puede abrir o cerrar puertas. Las relaciones interpersonales definitivamente son vitales en este tiempo que vivimos y también aprender a no demeritar el trabajo de los demás. Por ejemplo, a mí me molesta mucho cuando hablan mal de los médicos generales, porque los médicos generales realmente... O no hablan mal, pero lo critican si no es especialista o si no ha aplicado la especialidad. Ah, sí. Eso es otro punto, ya lo vamos a tratar. Y es que no se debe criticar, cada quien debe estar donde le gusta. Hay médicos generales muy exitosos que les va muy bien. Mucho mejor que muchos especialistas. Sí, como tú dices también, los médicos generales tienden a manejar mucho la administración hospitalaria o temas administrativos. Para mí es sumamente difícil, creo, ser médico general porque deben saber de todo. Puede llegar una paciente con hemorragia posparto que deben atender. Puede llegarles un paciente pediátrico, fracturas, que a nosotros pues se nos facilita porque ya nuestro medio de pacientes es muy cerrado. Exacto. Entonces sí, a mí no me gusta. Y ahora, hablando un poco de las jerarquías y de cómo funcionó la residencia, cómo fue ese paso por la residencia de ginecología y obstetricia. Pues yo creo que para nadie, yo creo que no he escuchado a nadie que diga, ay, la residencia para mí fue el evento más lindo de mi vida, la repetiría y me fue súper bien, o sea, nadie me dijo nunca nada, nadie nunca me regañó, porque yo creo que es un ambiente bastante tenso en el que uno se desenvuelve en la residencia porque pues tiene alguien encima de uno que está tratando de velar porque las cosas se hagan de la mejor manera posible, solo que muchas personas no saben manejar bien ese estrés, ¿verdad? Y yo creo que existen muchas faltas de respeto, existen personas que no solo te hostigan, te extorsionan, ¿verdad? Abusan de los colegas. No me pasó personalmente, o sea, yo creo que como a toda residente me regañaron, me sacaron de visita o me sacaron de la pasada de visita de labor y parto, pero pues gracias a Dios yo siento que no pasó como a alguna experiencia peor, porque pues antes se escuchaba mucho de abusos de todo tipo, o sea, económicos, sexuales, de todo, pero creo que por lo menos en Honduras ha cambiado un poco. Claro que hay mucho por mejorar y que siempre hay personas que te van a hostigar, que te van a maltratar, que te van a tratar feo, ¿verdad? Pero dentro de lo que cabe, creo que para lo que se escuchaba, ¿verdad? De las residencias antes, pues no fue la peor experiencia del mundo. No la repetiría tampoco, porque no la repetiría, pero creo que si volviera a nacer, volvería a ser médico, volvería a ser ginecólogo. Yo creo también que es muy importante saber que la vida da muchas vueltas y que nadie puede darse el lujo de tratar mal a alguien porque no sabe qué va a pasar mañana. O sea, hoy vos estás arriba y mañana estás abajo y vos no sabes cómo esa persona va a reaccionar con respecto a lo que vos le hiciste en su momento.
y no sabes si muchos médicos generales o muchos residentes que estaban en menor jerarquía van a llegar a ser tus jefes, jefes Exacto. de servicio o directores de hospitales. Entonces creo que las relaciones interpersonales pues sí son necesarias, pero hay que tratar de llevarlas de la mejor manera posible. Yo siempre comparo, y es cierto que Honduras ha mejorado mucho en cuanto a la jerarquía, pero comparto cómo es la residencia, o comparo, mejor dicho, cómo es la residencia que yo viví aquí en ginecología y cómo es la residencia en el hospital donde yo estudié la subespecialidad. Allá existe jerarquía, pero existe de una manera muy bonita, en el cual no nos faltamos al respeto. De hecho no nos decimos doctores como aquí. Allá desde el interno te puede llamar por tu nombre, el R1, el R2, hasta pues el especialista, ¿no? Siempre todos nos tratamos muy cordial, no existen castigos, nadie puede regañar a otros. Sí se le llama la atención de una manera como no estás haciendo esto bien, hay que mejorar, o si tomaste un mal manejo, entonces hay que compartir un artículo, revisarlo y ver que todo, o sea, es muy bonito el ambiente. Las horas de salida son muy flexibles, y no lo estoy hablando para los que estábamos haciendo una subespecialidad, estoy hablando para quienes hacen la troncal, o sea, hacen Ujú. ginecología y obstetricia. Entonces creo que sería bonito que Honduras también en algún momento llegáramos a ese punto en Sí. el que se disminuyera un poco la toxicidad, porque si bien es cierto, como lo dices, al menos nuestros 3 años no fueron los peores. No. Siempre en la residencia pues uno que otro explota y saca lo Pero peor es que de sí. se vive bajo un ambiente muy estresante. O sea, es un hospital, el hospital, los hospitales donde nosotros hacemos la residencia son hospitales que están sobrecargados de pacientes y trabajo. Entonces, eso sea como sea, impacta en el estado de ánimo de las personas. A veces uno puede ir con el mejor ánimo del mundo, pero el que está post turno no tiene el mejor ánimo. El que tuvo problemas en su casa no tiene el mejor ánimo. Al que el paciente le salcó la madre no tiene el mejor ánimo. Y tarde o temprano va a terminar desquitándoselas con vos también. Sí, así es. Entonces es difícil ese ambiente. Y ahora, otro punto que quería tratar es ese cambio de venir de la residencia a trabajar en una institución pública ya como médico de base. Porque pues en mi caso yo no he trabajado nunca en una institución pública, pero me imagino pues que sí es bastante el cambio de ya tomar tus propias decisiones, de ahora estar ya no bajo la tutela de alguien más, sino de todo lo que pase en esa sala de labor y parto, en ese quirófano, pues es tu responsabilidad. Sí, es difícil sobre todo cuando uno recién egresa de la residencia por varios aspectos. El primero es porque te quieren seguir viendo como el residente. Entonces sos el nuevo, sos el que no sabe o el que no maneja las cosas como normalmente se han manejado. Entonces de repente cuando vos querés implementar las cosas nuevas, cosas que sabes que van a beneficiar al paciente, a la sala, te puedes encontrar con personas que no están de acuerdo, ¿verdad? O sobre todo a veces los colegas de más experiencia, ¿verdad? Se les dificulta un poco aceptar que ciertas cosas cambian, que la medicina cambia a diario, ¿verdad? Entonces quieren seguir bajo el mismo esquema o la misma rutina, y a veces eso te trae dificultades, sobre todo si tenés un carácter fuerte o un carácter o una forma de ser en la que vos querés imponer tu decisión o querés que tu, que tu forma de ser o de ver las cosas pues se cumpla o se ejecute pues. Entonces eso a veces trae problemas, siempre te vas a encontrar con celos profesionales, no solo de médicos, de otras personas de tu ambiente de trabajo que de repente no les gusta verte hacer las cosas bien o no les gusta que otros te digan un cumplido. El sector público es complicado por muchas causas, o sea, no solo por el ambiente laboral que es tenso porque te pone tenso que no haya medicamentos para tratar a las pacientes, que no hayan camillas y que tengas que tener a las pacientes de dos en dos de repente en las camas, no siempre, pero a veces pasa. Entonces yo creo que hay muchos aspectos que te obligan a vos como a
no sé, a ver las cosas desde otro punto de vista, a las personas desde otro punto de vista, aprendes a conocer a las personas tal y como son y aprendes a ver que tus compañeros de trabajo no siempre son tus amigos. Pero sí creo que la medicina pública es esencial y que debe ser encaminada pues a una prevención. Me hablabas ayer de que desde que hay médicos especialistas en algunos centros de salud, pues ha cambiado. Sí, Coméntanos un poco sobre eso. se ve el cambio sobre todo en la paciente embarazada, ¿verdad? Que son pacientes críticas y son pacientes que se cuidan mucho en la institución pública. Entonces, desde que empezó a implementarse el hecho de que hay médicos especialistas, ginecólogos, en centros de salud como de La Libertad o el centro de salud más grande de aquí de Comayagua, realmente se ha visto una disminución en las complicaciones con las que pueden llegar las mamás. Yo, por ejemplo, no recuerdo cuándo fue la última vez que miré a una paciente muy complicada de La Libertad. O sea, el hecho de que ahí haya ginecóloga ha hecho un cambio, un buen cambio, o sea, uno ve la diferencia, igual que haya un ginecólogo en el centro de salud más grande, ¿cómo hace la diferencia? Porque los controles prenatales ya se llevan desde otro punto de vista, hay un cuidado, hay mucha más expertise, entonces eso definitivamente que ha cambiado, yo siento que ha cambiado para bien en el hospital y ojalá y se logre implementar que no solo vayan ginecólogos, que vayan pediatras, que vayan internistas. ¿Cómo ayudaría eso, la verdad? Te voy a contar la historia que viví yo en México. Ahí en México le invierten mucho a la prevención. Tanto es así que allá hay jornada de consulta externa por las mañanas, por la tarde, en la noche. Todavía, aparte de las emergencias, siempre queda un médico para consultas externas que son pues así sangrados, que lleguen, que no requieran un manejo de entrar a quirófano, ¿no? Que se puedan ver en el consultorio. Allá tienen los sábados y domingos también hay consultas externas. Aparte, por ejemplo, a nosotros nos tocaba ver todas las pacientes menopáusicas porque el gobierno de México invierte mucho dinero precisamente en la medicina reproductiva, en la biología de la reproducción, porque ellos dicen que pues dentro de la ginecología nosotros éramos el pilar para evitar complicaciones. ¿Por qué? Porque al Estado le cuesta mucho dinero que una menopáusica termine con un infarto agudo de miocardio. O sea, imagínate cuánto va a invertir el Estado en darle todo ese medicamento crónico. Entonces nosotros teníamos que prevenir esas complicaciones, de ver ese riesgo cardiovascular, o también en las pacientes que tenían osteoporosis. El Estado se ahorraba mucho más dinero si nosotros le dábamos un bifosfonato en cuando la diagnosticábamos, así llegaba una fractura y que después tuviera que estar en cama mucho tiempo o que requiriera una cirugía, que las pacientes de ortopedia pues gastan mucho dinero. Entonces ellos le apostaban a todo esto, a la prevención, a disminuir ese riesgo cardiovascular, ese riesgo del huesito. Tanto es así que yo estudié becado, o sea, siendo extranjero, a mí México me becó y pues eran las pacientes. Lo único que me pedía México es que yo tenía que hacer investigación. Entonces sí hice mucha investigación en la parte de la endocrinología ginecológica por este mismo motivo. Entonces, qué bonito sería que Honduras también se encaminara hacia esto, no solo en el área de ginecología, sino que en el área, en todas las áreas, que los hospitales, cada hospital tuviera médicos subespecialistas que pudieran tratar a los pacientes, ¿no? Y pues sí, yo sé que todavía creo en Honduras y por eso regresé y que en algún punto va a llegar. Sí quiero hablar un poco de qué le diríamos a esos jóvenes que quieren estudiar una en medicina o una especialidad, que si no se les da la oportunidad en el país, entonces desde mi punto yo voy a ver qué recomendaciones les puedo dar, pero tú también, ¿qué les puedes decir? Bueno, yo les diría que uno siempre va a estar en el lugar donde Dios sabe que debe estar. Porque sí es cierto, aunque las amistades pueden inducirlo a uno a hacer algunas cosas, pues si uno tiene las bases fundamentadas, uno es capaz de decir no, no me gusta o no me siento cómodo en ese ambiente y más bien uno se aparta de esas personas. Rodolfo, yo tengo una pregunta. ¿Cuántos pacientes se ven en la consulta externa
Ahí en México. En la consulta externa de México, máximo vemos 10 pacientes. ¿Cómo es posible que aquí le piden al especialista que mire 24 pacientes y al médico general que mire 30? Yo no lo entiendo. ¿Cómo en 6 horas va a poder ver uno esa cantidad de pacientes? Es imposible. Te voy a contar cómo era un día típico de nosotros. Y cuando digo nosotros, pues incluye a los residentes de ginecología, sin contar las guardias, ¿no? A los de medicina perinatal o medicina materno-fetal y pues nosotros de medicina reproductiva. Más o menos las actividades comienzan a las 7 de la mañana. Todos nuestros maestros y nosotros recibimos clase de 7 a 8. Después iniciamos la consulta. En la consulta máximo podemos tener 10 pacientes, perdón, y sí vamos alternando con procedimientos. La consulta es muy bonita porque se divide, por ejemplo, en el primer año vemos toda la consulta de endocrinología reproductiva, llegan casos, pero lindos, pacientes con síndrome de Turner, pacientes con síndromes de Sawyer o otras alteraciones, pacientes que tienen macro o microprolactinomas. También tenemos cirugías reproductivas y todo. Entonces lo que hacemos, como tenemos mucho compañerismo, es dividirnos las pacientes o las cirugías ya en el segundo año. Y es donde vemos a veces un poquito más de pacientes porque aquellas pacientes que están en ciclo, pues sí hay que hacerles ultra y ese día si toca, entonces es cuando máximo unas 12, pero no podemos ver más porque no nos da el tiempo, o sea, Que yo pienso igual que vos, o sea, para uno evaluar bien a la paciente, indagar, preguntar, revisar exámenes, es que no sé, o sea, creo que eso es una de las cosas que se debe mejorar acá y entiendo que estamos en un sistema de salud colapsado, ¿verdad? Donde hay pocos médicos, pero definitivamente cuando a mí me decían, es que usted tiene que ver 24 pacientes, yo les decía, siéntense conmigo, acá van a ver que no es que yo me la paso perdiendo el tiempo. O sea, es casi que imposible que en 6 horas se van a ver 24 pacientes. sí. Entonces yo creo que eso es algo con lo que no estoy de acuerdo y que es bien difícil vivirlo, ¿verdad? A nivel público, sobre todo cuando estás en la consulta externa. Pero poco a poco pues va a ir mejorando. Yo sí creo en el país, por eso regresé, como lo he venido diciendo. Entonces creo que sí, que poco a poco va a ir mejorando. Habemos más egresados cada vez de especialidades. Incluso escuché una noticia como que van a ofertar más cupos. Qué bueno. Entonces es bueno y también sería bueno que el Estado captara esos médicos. Porque a veces uno pues se va a formar a otro país y todo o estudia aquí, pero después se dedica a la medicina privada porque es más rentable para uno. Exacto. Y a veces uno tiene ganas de ayudar en el país, pero no hay la facilidad pues de entrar a un sistema, así que ya no está de nuestro lado. Rodolfo, yo creo que hay muchos temas más que podemos tocar en este podcast y pues queremos invitar a todas las personas que nos están viendo para que nos hagan las sugerencias que les gustaría que habláramos. Poco a poco vamos a ir teniendo más invitados también y pues estamos muy agradecidos con su atención y esperamos seguir viéndonos, ¿verdad? En este podcast. Me despido, es muy grato estar aquí con todos ustedes y esperamos que nos escriban, nos hagan preguntas, nos recomienden qué invitados les gustaría que tuviéramos y hasta la próxima.